Ya hemos comenzado. Bienvenidos todos. Voy a compartir mi pantalla. Como les comento, vamos a partir con la parte de PowerPoint y luego vamos a ocupar Excel. Así que si tienen todos, por favor, un Excel o una planilla libre de Office abierta, súper bueno, porque así ya van a poder hacer algunos cálculos. No vamos a hacer ningún modelo espacial donde tengamos que entender la gravedad, al contrario, son sumas, restas y divisiones. Así que lo vamos a hacer ahora. Continuamos con nuestro módulo número 4. Lo que vamos a revisar hoy día es emisión de acciones, principalmente derivado en 4 temas. En los tipos de sociedad empresarial los vamos a revisar a nivel conceptual respecto del punto de vista financiero. Vamos a hacer cálculos de emisión de acciones, vamos a revisar un pequeño caso donde vamos a determinar el precio por acción y la cantidad de acciones y el porcentaje del capital. La idea es que lo entendamos entre todos. Entonces, sus preguntas, si quieren interrumpir en ese momento, bienvenidas. Y luego vamos a revisar los pasos para implementar, no desde el punto de vista legal, sino que desde el punto de vista de impacto accionista, y lo que es relevante, de qué es lo que debiésemos incluir, como por ejemplo, protección a los minoritarios. Si llega alguien y quiere comprar el total de la empresa o un porcentaje, por ejemplo, del 80% de la empresa, ¿quién va a vender? ¿El 80% más grande? ¿Y los 20 más chiquititos se van a quedar dentro de la empresa? Bueno, ese tipo de cosas son las que hay que determinar en un pacto accionista. Entonces es súper importante que cuando uno hace una emisión de acciones, ¿para qué una emisión de acciones? Para financiar un aumento de capital. ¿Para qué un aumento de capital? Para financiar un plan de crecimiento. Si uno hace eso, el plan de crecimiento que uno quiere implementar tiene que estar acompañado con un pacto accionista, porque si no pueden haber problemas, sobre todo a nivel de cuando el escenario se vuelve adverso. Entonces, ¿qué tipo de sociedades hay? Hay 3 tipos, a grandes rasgos, como le llaman, con objetivo de rentabilidad. La primera es la sociedad responsable limitada, es la más clásica. No hay acciones dentro de esa empresa, hay derechos sociales. Y no es relevante quién tenga más o menos derechos sociales, todos pesan lo mismo. Principalmente son sociedades para hacer holding y para blindar algunos activos. Pero desde el punto de vista empresarial que busca crecer a nivel de patrimonio, existen estas 2 alternativas, la sociedad anónima y la sociedad por acciones. Ambas tienen acciones ordinarias, acciones seriadas, acciones preferentes. Y la gran diferencia entre la sociedad anónima y la sociedad por acciones es que la famosa SPA está diseñada para ser flexible en sus crecimientos, en sus aumentos de capital. Es decir, puede ser creada como una empresa pequeña. Imagínense que acá estamos midiendo, no sé, sus ventas y acá en este eje el tiempo. Entonces, una empresa puede ser creada de manera pequeña como una sociedad por acciones y crecer a una empresa mediana, seguir haciendo aumentos de capital y terminar siendo una compañía grande, incluso una empresa transada. De hecho, en él es SPA. Entonces, cuando nosotros vemos esta trayectoria hacia arriba, este canal de crecimiento, estas son principalmente diseñadas para soportar todos estos aumentos de capital en el tiempo. ¿Qué significa emisión de acciones? Y emisión de acciones, ¿para qué? Para que otros entren en la propiedad y aporten capital y se pueda financiar incluso una empresa que tiene déficit de caja. Y esas son la gran mayoría de las empresas que están basadas principalmente en innovación y desarrollo. Se demoran varios años en madurar y la gran mayoría, bueno, nosotros en lo particular hemos estado a punto de quebrar un par de veces, entonces pasan esas cosas. Entonces, ¿cómo se financian esos déficits de caja? Bueno, a través de un aumento de capital. ¿Dónde están concentrados hoy día los fondos de inversión de Venture Capital? Principalmente acá. Acá están las incubadoras teledirigiendo los subsidios y luego llevándolos hacia el sector privado. Hoy día ya hay una asociación de Venture Capital, hay una industria, entre comillas, detrás. Ahora, ¿es complejo levantar capital? No es tan fácil. La pregunta es ¿qué se requiere? Bueno, desde el punto de vista financiero, transparencia en la información. Y eso es, bueno, ¿qué cantidad de acciones quieres tú emitir? ¿Qué porcentaje corresponde? ¿Y qué valor o requerimiento de capital es? ¿Y por qué están basadas estos 3 números? Bueno, están basados en números también. Entonces, el cálculo de emisión de acciones, como les comentaba, primero hay que entender desde el punto de vista de cómo se puede financiar un proyecto de una empresa. Bueno, a través de 3 fuentes: ingresos propios,
Claro, si la empresa ya tiene venta y tiene utilidades y justo lo que requiere para reinvertir, para crecer, es justamente lo que está ganando, claro, ese ciclo lo puede financiar. Se llama autofinanciamiento. No muchas empresas logran hacer eso. Hay otras que sí, que pueden crecer y nunca requirieron un aumento de capital de ningún tipo. Hay otras que también pueden lograr crecer pidiendo prestado, pero eso tiene un límite. Si la empresa no puede ser en una mayor proporción dinero prestado, sobre todo en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque el dinero prestado, a diferencia de las acciones, el dinero prestado entra en la empresa, pero a su vez después tiene que volver a salir. Es decir, si usted requiere un préstamo de 10 millones, usted tiene que devolver 10 millones en dinero, sin el que presta no quiera asumir riesgo. En cambio, si usted financia su crecimiento, esos mismos 10 millones, a través de acciones, lo que está diciendo, ok, estoy financiando un crecimiento y estoy entrando en el riesgo de la empresa. Por lo tanto, el que entra en acciones de una empresa no es como alguien que presta el dinero. Uno, quiere el riesgo del negocio. Dos, ¿cómo gana ese accionista? Bueno, hay dos maneras en finanzas, siendo accionista, de ganar. Y esas dos maneras están basadas principalmente en dividendos, que esas son las empresas grandes. Las empresas que son transadas en bolsas son capaces de pagar dividendos. Porque, ya, o incluso más allá de las empresas en bolsa, las empresas maduras que ya están en bolsa. ¿Por qué? Porque lo que ganan no es necesario reinvertir tanto para seguir creciendo, porque ya crecieron un límite. Entonces pueden empezar a pagar dividendos, es decir, repartir parte de las utilidades. Pero hay otras que no pagan dividendos. Entonces, ¿cómo es la recompensa al accionista? Bueno, esas empresas son las que van caminando y hay una valorización en el precio de esa acción. Pero ¿cómo se hace eso de valorización en el precio de la acción si las empresas no son transadas? Bueno, hay una parte de la empresa, un momento de la empresa que sí puede ser y no es transada y se llama capital privado, justo antes de salir a bolsa, y eso se llama fondo de inversión. Y justo antes del fondo de inversión están ustedes. Por lo tanto, la secuencia de decirle a la acción, al emprendedor o al empresario, mire, usted va a crear una empresa, va a fijar un precio inicial y ese precio puede ir aumentando en el tiempo. Ok, va a ser un porcentaje, pero esa estrategia de financiamiento o ir entregando capital en el tiempo le va a permitir crecer. Bajo un punto de vista puede ser correcto, para otros no, por supuesto. Entonces la tercera alternativa es emitir acciones. Y emitir acciones significa que los mismos accionistas suscriben esas acciones, que es lo que ha hecho don Horst Polman, el señor Sayé, todos los accionistas de las transacciones grandes en bolsa han suscrito acciones. Lo que pasa es que han pagado esas acciones con deuda, por lo tanto están un poco enredados. Pero uno puede, como accionista, suscribir todos los aumentos de capital u otros pueden entrar a la propiedad. Entonces, si nosotros somos un grupo de emprendedores que creamos la compañía, podemos invitar a otros que entren también a la propiedad. Ellos colocan dinero y nosotros le entregamos a ellos un porcentaje de la compañía. ¿Quiénes son ellos? Bueno, en una primera etapa se llaman inversionistas ángeles, o puede ser después, puede ser un proceso de crowdfunding, o después pueden ser inversionistas más sofisticados, como son los fondos de inversión de capital de riesgo. A algunos les gusta un modelo de negocio, otro tipo de modelo de negocio, pero al final del día hay capital disponible. ¿A qué? A entrar a la empresa y no saber cómo van a volver a salir. Ojo con eso, es decir, cuando un fondo de inversión entra en la empresa, no es lo mismo que pedir prestado, no están prestando la plata a la empresa. Lo que están haciendo es comprar acciones. Entonces, ¿están entrando en la empresa? Sí. ¿Qué es lo que tienen a cambio ahora? Un porcentaje, que es un papel que dice acciones. ¿Y dónde está el valor de eso? Bueno, a menos que la empresa sea vendida o se trance en bolsa, el valor es nominal. Y eso lo podemos estimar o calcular, y eso es lo que hemos hecho en este curso. Entonces la pregunta es, ahora, ok, ya, tengo un rango de valor. ¿Cómo emito acciones? Entonces, vamos acá al punto. Imaginemos, perdón, que hay una empresa que requiere 1.000 millones en inversión para implementar su plan de crecimiento. ¿Ok? Se espera que va a facturar a partir del siguiente ejercicio, es decir, se le invierten los 1.000 millones, y en el siguiente ejercicio empieza a facturar 3.000 millones. Eso es lo que se espera, ese es el plan. Plan comercial que se puede revisar, etc. Pero a nivel financiero estos son los números.
y que la utilidad operacional después de impuestos se espera sea 850 millones. Es decir, de los 3.000 millones, se espera obtener después de impuestos anual 850 millones de pesos. Asumiendo que el costo capital del sector es 20%, a partir del beta y todos los cálculos que hicimos, pero asumiendo que es 20%, ¿cómo debería financiarlo con emisión de acciones? Porque esta es una empresa que se encuentra en esta situación. Requieren 1.000 millones en inversión para aumentar sus ventas. No es que no venda nada, no. Va a aumentar sus ventas hasta 3.000 y espera obtener una utilidad de 850 millones. Se le exige al capital adentro de ese sector 20%, que ustedes lo pueden derivar de la fórmula de KPM sin problema. Pero ocupando estos números, bueno, ¿cómo debería financiarlo con emisión de acciones? Hagamos los cálculos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que hay? Si imagínense que la empresa hoy día está vendiendo 1.000 millones, como dijimos, espera facturar 3.000 luego de la inversión. Entonces, a nivel conceptual, esto sería pre-money y esto sería post-money. Porque después de la plata va a facturar 3.000 millones. Y la utilidad que obtenía antes con 1.000 millones eran 250, y ahora espera obtener 850 millones. Ocupando los datos que tenemos, el costo capital o rentabilidad mínima es 20%, por lo tanto el múltiplo que hay a partir de ese 20% es 5 por. Y si ustedes revisan las estadísticas, bueno, los múltiplos están entre 10 veces, 20 veces, 30 veces. Hay algunos cosas un poco exageradas, más de 400 veces creo que está Zoom. Pero a nivel de startups, bueno, podríamos valorizar 6 veces, 5 veces, sí, 20%, 5 veces una utilidad. Es harto poco, eso no está en discusión ahora. Quiero que entiendan la lógica, por favor. Entonces, asumiendo un múltiplo de 5, un flujo estable de 250 millones, podríamos obtener que llegamos a un rango de valor de 1.250 millones en el escenario hoy, y post-money, o proyectado, ocupando el mismo costo capital, obvio, 5 veces los 850 nos daría un valor por arriba de 4.250 millones. Entonces, asumiendo que la empresa no tiene deuda, pasaría de un rango de valor de 1.250 a 4.250. ¿Cuánto es el requerimiento de capital? 1.000 millones. Si el primer cálculo es cuánto es 1.000 millones del valor después que se genera. Eso nos dice 23,53%. Es decir, si nosotros le vendemos el 23,53% al que entra con 1.000 millones, ¿cuánto le cuesta ese trozo? Bueno, 1.000 millones. ¿Y cuánto vale el 23,53 de este texto, que sería 4.250? ¿Cuánto es? 1.000 millones. Si lo que le cuesta 1.000 millones vale 1.000 millones, al inversionista o el fondo, ¿cuánto gana? Cero. ¿Valor presente neto positivo? No, cero. Porque lo que le cuesta, en función del trozo que tiene, es justamente lo que vale. Por lo tanto, la pregunta es, ¿deberíamos ofrecer entonces al que va a invertir en la compañía, dado que sea una empresa no transada, obviamente, más o menos de 23,53%? Más. ¿Para qué? Para que tenga el trozo mayor valor que lo que le está costando por 1.000 millones. Por ejemplo, si le ofreciéramos 30% por los 1.000 millones, sería el 30% de 4.250. Y eso es más que 1.000 millones. Por lo tanto, significa que lo que está comprando el fondo de inversión, imagínense que es una empresa cerrada, no sabe cómo va a volver a salir, está inmovilizando dinero por un papel, y ustedes le dicen que el rango de valor es X, pero te ofrezco un porcentaje por un valor menor, para que obtengas, entre comillas, captures parte de ese valor en conjunto, capturemos parte de ese valor en conjunto. Por lo tanto, este primer cálculo lo que fija es el primer límite de porcentaje a entregar a nivel de transparencia si es que los datos se confirman.
tanto deberíamos entregar más que un 23,53%. Bueno, hagamos los números entonces. Vamos a ver acá. Esto era lo que hicimos en el ejercicio pasado, pero acá estamos. ¿Ya? Entonces, si uno quiere ya comenzar a excelear, a construir algo en Excel, veamos acá. Entonces, estos son los primeros datos que hay que ingresar en una lógica de emisión de acciones. Entonces, acciones antiguas, el precio por acción, esos son los datos que uno incluye cuando crea la sociedad por acciones en empresa en un día. Se le preguntan a usted cuántas acciones va a tener esta empresa originalmente. La vamos a crear con 1.000.000 de acciones. ¿Cuánto es el precio por acción? $1. Creamos pequeña. Ese fue el origen, nunca más hicimos un aumento de capital. Por lo tanto, el valor del capital nominal en ese momento son 1.000.000 de acciones. $1. 1.000.000 de pesos. Valor de capital. Así surgió la compañía. Después se fue agregando utilidades, etcétera, pero así surge a nivel del precio por acción nominal. ¿Cuánto es el requerimiento de capital? 1.000 millones. ¿Qué significan los 1.000 millones? Es lo que requiere la empresa para poder financiar su plan de crecimiento. ¿Y hacia dónde va a llevar esta inversión para esta empresa? Poder capturar más mercado, crecer a una facturación de 3.000 millones y obtener una nueva utilidad X veces más grande que la anterior, hasta 850 millones después de impuestos. Entonces, ¿qué porcentaje van a tener los fundadores? ¿Y qué porcentaje va a obtener el fondo de inversión de capital de riesgo o angel investor después de la transacción? Entonces, imaginemos que a los inversionistas le vamos a entregar el 30%. Por lo tanto, los fundadores, ¿con cuánto se deberían quedar después de la transacción? 1 menos el 30%. Es decir, se quedan con el 70%. ¿Correcto? Correcto. Hasta ahí no es nada tan complejo. Este 30% de qué depende, bueno, el cálculo que hicimos originalmente lo vamos a ir comprobando hacia abajo. Pero hasta ahí lo que estamos diciendo es que hay 1.000.000 de acciones antiguas en la empresa, a $1, ese es el valor original como se creó la empresa. Es el total de las acciones que hay. Requieren 1.000 millones y le vamos a entregar un 30% al inversionista. ¿Ok? Y un 70% nos vamos a quedar los fundadores. ¿Cuánto el nuevo total de acciones? O, en otras palabras, ¿cuántas acciones hay que emitir? Ok. Fíjense esto. El nuevo total de acciones va a ser una 3. Entre comillas, antes, originalmente hay 1.000.000 y ahora van a ser el 70%. Por lo tanto, si dividimos el 1.000.000 de acciones por el 70%, vamos a encontrar el nuevo total de acciones que va a haber después de la emisión de acciones. Entonces, 1.000.000 de acciones dividido por el porcentaje que se quedan los fundadores, que son las acciones que hay, va a aparecer el nuevo total de acciones, que es 1.428.571 acciones. Por lo tanto, el total de acciones que hay que emitir va a ser el 1.428.000 menos el millón antiguo de acciones que había. Es decir, 428.571 acciones. Veamos si esto es correcto. ¿Cuánto es el nuevo total? 1.428.000. ¿Cuánto representan las 428.000 del total nuevo ahora? 20%. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué significa? Que el 30% de las acciones son las nuevas acciones. ¿Y las antiguas cuántos son? El millón sobre el nuevo total, 70%. Es decir, la proporción que nosotros estábamos buscando obtener, acabamos de desarrollarla ahí. ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer un aumento de capital o tenemos que crear 428.571 nuevas acciones en la empresa. Por lo tanto, van a haber dos tipos de acciones, todas iguales, pero unas creadas al principio y otras creadas al final. Y el total de acciones nuevo es ahora 1.428.000. Acciones a emitir, cantidad de acciones a emitir, este es el primer número que hay que encontrar. ¿De dónde proviene este número?
del porcentaje que va a tomar el que compra en función del total que había antiguamente. Entonces el precio por acción, podrían deducirlo, no es tan complejo en el sentido que, ¿cuánto es el total del dinero que se va a levantar? 1.000 millones. ¿Repartido entre cuántas acciones? 428.571. Por lo tanto, si dividimos 1.000 millones en 428.571 nuevas acciones, vamos a encontrar el precio por el cual vamos a emitir estas acciones. 2.333 pesos por acción. Esa va a ser la emisión de acciones que vamos a tener. Van a ser 428.571 acciones a 2.333 pesos por acción. Por lo tanto, el nuevo valor del capital, que son las 1.428.571 acciones, es los 2.333 por el total de acciones. Es decir, cuando hablan de market cap o capitalización de mercado, bueno, acá, dado que alguien está pagando 2.333 pesos por acción, el valor del capital de esa empresa está siendo valorizado en 3.333 millones. ¿Qué significa esto? Que la empresa está levantando 1.000 millones en capital por el 30% de la compañía, hace que la valorización implícita sea que el total o el 100% de la compañía sea 3.333 millones en ese momento. Dicho eso, ¿cuál es el rango de valor de la empresa? Nosotros habíamos dicho que era 4.500 millones. 4.250. Muchas gracias, ¿verdad? Memoria frágil. 1.250 millones. ¿Qué significa esto? Que el total por arriba, nosotros habíamos dicho, mire, esta empresa con estos números, con un múltiplo de X veces, estaría valorizado en 4.250 millones, por arriba. Perfecto. ¿Qué porcentaje se está comprando el inversionista? El 30%. ¿A qué valorización? 4.250 millones. Por lo tanto, el trozo, valor económico estimado, porque el valor económico en realidad es lo que se transó, pero el valor estimado, o si es que el fondo tuviera que registrar cuánto vale su 30%, lo va a lo que lo compró, pero el valor económico, según esta estimación, sería 1.275 millones. ¿Y cuánto fue el dinero que aportó? 1.000 millones, por lo tanto, entre comillas, hay un mayor valor en la transacción de 275 millones sobre la inversión. Es un 27% de mayor valor, o creación de valor, como quieran llamarlo. ¿Cuál es la estructura de esta transacción? ¿Qué pasa si es que cambiamos el porcentaje que vamos a entregar? ¿Va a aumentar el mayor valor del inversionista? Sí. Por ejemplo, si entregáramos el 35% de la compañía o el patrimonio de la compañía, vamos a emitir más acciones a un menor precio, el valor del capital es menor porque pagaron el mismo valor por mayor trozo, pero el valor presente neto del inversionista subió. Está creando por sobre lo que está invirtiendo en teoría un 48%. A su vez, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si le entregamos menos que en teoría el mínimo? ¿Qué pasa si entregamos 20% de la transacción? Ahí aparece un valor presente neto negativo, sería menos 150 millones, y que es que, por ejemplo, no sé si escucharon que el banco Itaú Corpbanca anunció que tenía que hacer un descuento contable de 1.000 millones de dólares porque compró más caro de lo que vale ahora lo que compró. Bueno, sería algo así. Acá habría que descontar 150 millones de dólares, entre comillas, si es que tuviéramos que hablar de números entre goodwill. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un primer dato relevante, el requerimiento del capital, es decir, cuánto capital requiere la compañía para enfrentar el plan de crecimiento. Segundo dato relevante, el porcentaje que va a entregar, vuelvo acá al 30%, porque ¿eso qué implica? Implica la cantidad de acciones que va a terminar emitiendo, y dada esta cantidad de acciones que va a terminar emitiendo, y esta cantidad de dinero que está requiriendo levantar, implica una vez más el precio por acción al cual tiene que ser emitido.
Esos son los cálculos. No es ni más ni menos. Cualquier emisión va a estar basada en una cantidad de dinero y en una cantidad de acciones. Lo que se anuncia es cantidad de dinero y cantidad de acciones. Y el lector o el que va a invertir hace el cálculo para entender qué porcentaje de capital se está entregando. Pero cuando uno se enfrenta a un fondo de inversión, es al revés. Uno llega con el requerimiento de capital y el porcentaje inmediatamente de lo que va a terminar obteniendo, más allá de la cantidad de acciones. ¿Por qué? Porque no es transada y no es una compañía pública, no tiene idea cuánto es la base de acciones tampoco. Lo que le importa es ese 30%. Dicho eso, ¿cómo gana el que entra acá? Si esto está en papel, lo que estamos diciendo que el mayor valor, esto está en papel, absolutamente en papel, no sabemos si la utilidad se va a dar o no se va a dar. Entonces, cuando uno invita a un fondo de inversión a suscribir un aumento de capital, tiene que también tener, entre comillas, clara la estrategia de salida. Y esta estrategia de salida es tan compleja como implementar el plan mismo. ¿Quién ha tenido éxito en la estrategia de salida hoy en día? Bueno, Corner Shop, a través de la compra por parte de Uber, y cómo le están pagando los accionistas que entraron en estas acciones originales o al principio con el millón de acciones o acá, con acciones de Uber. Y con esas acciones de Uber van al mercado americano, las venden y las transforman en ¿qué? En dinero. Y ahí cierran el ciclo. Entonces, cuando uno invita a un inversionista a una compañía en etapa de arranque, crecimiento, aunque sea riesgosa o no riesgosa, es una sociedad por acciones cerrada. Y una sociedad por acciones tiene que tener una coherencia en la manera en que se administra, tanto el crecimiento como los escenarios adversos. Y ahí entra como factor relevante el pacto accionista, que es lo que vamos a revisar ahora, en un ratito más. Entonces, ¿qué pasaría si alguien, ok, entramos, logramos el plan y ahora tenemos que levantar nuevamente capital y tenemos que hacer otro aumento de capital? ¿Cómo lo volvemos a calcular? Bueno, no es ni más ni menos complejo que esto. Imagínense que el requerimiento de capital es, ya no es 1.000 millones, sino que son 5.000 millones. Y no sé cuánto vale la compañía en este momento, pero estamos haciendo los cálculos simplemente de la emisión para que vean cuál es el efecto de dilución. Y vamos a levantar, vamos a entregar el 15% de la compañía en ese momento, a levantar los 1.000 millones. Por lo tanto, el nuevo total de acciones va a ser el total antiguo dividido en el porcentaje que tenían los antiguos, 1 menos este nuevo 15%. Por lo tanto, el total de nuevas acciones son 1.680.000. Si las acciones que hay que emitir ahora son 1.680.000 menos 1.428.000. 252.000. ¿A qué precio? Bueno, los 5.000 millones dividido en estas 252.000 acciones, a 19.000 pesos por acción. ¿Qué porcentaje queda cada uno? Bueno, los antiguos tienen el mismo millón sobre este 1.680.000. Se quedan con el 60 ahora. El fondo de inversión no vendió, tenía 428.000, este nuevo total. Se diluye hasta el 26%, y este nuevo tiene el 15%. Y si sumamos esto, debería dar 100%. Entonces, esta es la nueva estructura de propiedad. Acá están los fundadores, acá está el fondo de inversión que acompaña el crecimiento, y acá está el fondo 2, o puede ser una salida a bolsa, que está levantando 5.000 millones de dólares, por ejemplo, y entregan el 15% de la compañía. Entonces, perdón. ¿Cómo se calcula esto? De esta manera, se requiere un monto, disculpen, un monto y un porcentaje. El primer porcentaje fue un 30, el segundo porcentaje fue un 15. Todo el resto de los cálculos son a partir de el original de las acciones y el acumulado en ese momento. Entonces,
¿Por qué es relevante ponerse de acuerdo con esta estrategia? Lo que quiero decir es que hay que generar un acuerdo con los inversionistas que entran, porque van a principalmente regular las relaciones, no tanto de cómo se va a manejar el negocio, sino que cuando hay que hacer una transacción. Piensen esto, si hay que tomar la decisión sobre los dividendos, es decir, ¿qué hacemos con las utilidades? ¿Reinvertimos o las distribuimos? Bueno, hay una ley en Chile que el 30% al menos tiene que ser distribuida. ¿Por qué? Para proteger a los minoritarios. Pero ¿qué pasa si la empresa está creciendo, 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 creciendo? La idea es reinvertir todo el capital para poder crecer velozmente y obtener esa racha de mercado, de crecimiento de equipo humano, como sea, antes que le capturen incluso a su gente misma. Eh, por lo tanto, ¿qué creen ustedes que debería ser una empresa que está creciendo con su dividendo? Reinvertirlo. Entonces, si eso no está claro antes, en el pacto de accionistas puede traer problemas. Por ejemplo, hay gente que cree que al invertir en crowdfunding la empresa le va a pagar dividendos, como si fuera una sanitaria, ¿no? Eso es un error. Se está apostando a una transacción en una ganancia capital. Segundo, ¿cómo se va a gobernar, la sociedad por acciones? ¿De qué manera? ¿Cómo van a enfrentar decisiones de inversión, decisiones de financiamiento? Y, bueno, la política de dividendo, lo que hemos acabado de hablar como un apartado. Pero el gobierno, ¿quién va a determinar la cantidad de directores, eh, van a tomar decisiones en conjunto o no? La entrada y salida de accionistas, ¿quién está, entre comillas, obligado a quedarse hasta por un periodo determinado? Si no hay una compensación, es decir, hay opciones call, opciones put. Desde el punto de vista de las remuneraciones, usted, si es el gerente general, el fundador y el resto del equipo, no sé, el gerente comercial, por ejemplo, ¿cuánta plata se van a pagar? $1.000 mensuales, $10.000 mensuales, eso es harto o poco. Bueno, la idea es que hay una remuneración, todo en plata o también me van a dar acciones para yo ir creciendo en mi propiedad también. También tiene que estar antes definido. Los derechos de propiedad intelectual, bueno, esto no es lo mismo que un libro, así que no hay tanta definición ahí. Los derechos preferentes de compra, en Chile también la ley protege. Usted, si hace un aumento de capital, tiene que ofrecer a sus accionistas primero y luego ir al mercado de una manera privada, obviamente. Pero eso también puede estar por escrito. El periodo puede ser un periodo más extenso de lo que dice la ley, por ejemplo. Y acá hay dos cláusulas fundamentales que tienen que estar consideradas en un pacto accionista. Ustedes como asesores de empresarios tienen que ponerlos a ellos en escenarios potencialmente futuros, desde el punto de vista que, imagínense el derecho, y viene alguien y quiere comprar la compañía, un porcentaje de la empresa, no el total, quiere comprar solamente el 70% de la compañía, o el control incluso, no sé, ya tiene 20 y quiere comprar 40 más, por ejemplo. Quiere tener el 70% ahora. ¿Quién vende? ¿Los que son más grandes, los que tienen más porcentaje dentro de la compañía venden primero? ¿O los pequeños venden primero? ¿O todos vendemos al mismo tiempo? Bueno, este es el derecho de arrastre, que es el drag along right. Imagínese que el mayoritario hizo el deal, viene alguien y le compra el porcentaje mayoritario al emprendedor, ¿y quién vende, él o todos? Bueno, aquí están todos, en este caso, perdón, este es el derecho de acompañamiento, todos pueden vender, este es el que estaba explicando, el tag along. Y en el caso al revés, si es que alguien estamos vendiendo el 100% de la compañía y hay un minoritario que dice, no, no, ese precio, imagínate, tiene un 5%, y dice, no, ese precio no me conviene, y firmó el derecho de arrastre, bueno, están todos obligados a vender. Es decir, estamos todos obligados a vender y todos los accionistas tienen que vender al precio que se fijó. Entonces, hay dos cláusulas fundamentales acá. Bueno, uno, la gobernabilidad, que vamos a hacer con las utilidades, y las otras dos. Es decir, si alguien viene a comprar la compañía, que nadie vaya o como accionista a trabar, entre comillas, el deal. Es decir, uno, todos pueden vender, y en un momento que nadie puede alegar, todos tienen que vender. Y eso, créanme que protege la transacción. Y si no está escrito, va a ir a la ley de sociedad anónima, y si no está regulado, es un tribunal, o va a una cámara de comercio. Pacto accionista es fundamental para acompañar una estrategia de aumento de capital. Y esa estrategia de aumento de capital es lo que hemos estado conversando y diseñando a partir de este pequeño ejercicio que hemos realizado hoy día.
Así que hasta acá este módulo y necesito ahora sus preguntas, por favor. Yo tengo una pregunta, Rodrigo, en base a este Excel. Suele suceder que nos tocan emprendimientos que a veces son personas natural que tienen que crear empresas o son empresas muy nuevas. Mi pregunta es, ¿qué es más conveniente pensando en un futuro levantamiento de capital? ¿Si crear una empresa con acciones libres o hacer una emisión o que los emprendedores, socios fundadores ya tengan el 100%? Excelente pregunta. Los emprendedores pueden tomar el 100% de las acciones porque si no las suscriben y no las pagan, también las pueden destruir. Entonces, una empresa que tiene acciones no suscritas y no pagadas por nadie, no tienen valor, es más bien un valor nominal en un papel, en el sentido que no están ni suscritas ni pagadas por nadie. Por lo tanto, el capital relevante es todo el resto, que es lo mismo que usted tuviera el 100% de las acciones. No hay ningún problema con crear usted la empresa y usted suscribir el 100% de las acciones, como le comento, en empresa en un día. Ahora, lo cual, otro deal intermedio es que no es necesario cuando usted está invitando a un fondo de inversión o a un inversionista ángel implementar inmediatamente un aumento de capital. Sí puede hacer todos estos cálculos y suscribir un acuerdo para futuro patrimonio. Es decir, si sale todo bien, ok, hacemos el aumento de capital bajo estas condiciones. Y eso se llama SAFE, que es Security Agreement for Future Equity, que es por porcentaje de capital, es el mismo 30%, pero no se implementa inmediatamente, sino que se deja escrito para que de aquí a un año, por ejemplo, si sale todo bien, dado que me pasó 1.000 millones, suscribe ese 30%. Obvio que el que va a poner 1.000 millones probablemente va a suscribir inmediatamente, pero si una transacción menor, probablemente va a ir por un SAFE. Así En que, ese caso, Rodrigo, ese 30% que en un momento las acciones estaban valorizadas a 2.333, en el SAFE esas acciones van a valer más. no, en el SAFE está justamente fijado que se van a recibir 428.000 acciones por los 1.000 millones que colocó, y eso da implícitamente un precio por acción de 2.333. Justamente fijar una cantidad y un precio hoy, pero que se va a pagar, que se paga hoy, pero se suscribe legalmente en el futuro. Es para no tener, es cuando el inversionista ángel no quiere estar correlacionado, por ejemplo, al fracaso legal de la compañía. Por eso se ocupa un SAFE. Entonces después, cuando hay que hacer un aumento de capital, pueden entrar tres en ese mismo aumento de capital con distintas condiciones. Uno son 428.000 acciones y el otro 252.000 acciones. Puede ser en el mismo momento, pero ya está predefinido cuáles son la cantidad de acciones que va a tener cada uno. ¿Aló? Sí. Alejandro, no sé si quedaste que... Sí, no, yo quedé súper claro. Muchas gracias por la respuesta. Rodrigo, hola, te habla Leandro. Buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a lo mismo que te preguntaba Alejandro, en el caso que los emprendedores constituyan el 100% de las acciones a nombre de ellos, ¿cuál es el efecto de la tributación ahí cuando se desprende de esas acciones? Excelente pregunta. Hay que diferenciar dos cosas. Uno es la venta de las acciones y otra cosa es emisión de acciones. Lo que hemos estado hablando acá todo el rato es emisión de acciones. Aquí estamos creando nuevas acciones. Acá el accionista original siempre mantiene el mismo millón de acciones. Él no está vendiendo las acciones. ¿Se entiende? Entonces acá son dos cosas que puede hacer una compañía o un accionista. El accionista puede vender sus acciones, es cambiar de mano en un mercado secundario. Y otra cosa es aumentar el capital, y eso es crear nuevas acciones. El crear nuevas acciones, ¿dónde entra el dinero? ¿Dónde entran los 1.000 millones? A la caja de la empresa. En cambio, si yo vendiera acciones, no entra a la caja a la empresa, entra al bolsillo del accionista. Y si hace eso, en ese caso, hay una tributación por el mayor valor de las acciones, como cualquier enajenación de activos. Que se le refleja en el global complementario de la persona. Exactamente. Puede haber un beneficio tributario si es que sale a bolsa, por ejemplo, y le condoran todo el impuesto de la ganancia de capital desde que partió hasta que la vendió. Y esas exenciones tributarias fueron utilizadas, si mal no recuerdo, por ejemplo, por Ripley, por compañías que no eran pequeñas particularmente, pero lo hicieron en emisiones de acciones. Yo estaba en la U en ese tiempo.
Gracias, Rodrigo. De nada. Yo tengo una pregunta como en la misma línea de lo de Leandro, pensando en el aumento de capital, porque efectivamente tú cuando constituyes la empresa, claro, si lo piensas de un año a otro y eventualmente hacer un aumento de capital tan brusco, te hace crecer el patrimonio. Y ese aumento de patrimonio te implica un aumento de pago de impuestos, porque tú lo pagas en las patentes. No, porque hay una parte que está valorizada a 1 millón de pesos, que es el millón de acciones, y la otra es 428.000, o en otras palabras, valorizada a los 1.000 millones, lo cual es correcto, porque entraron los 1.000 millones. Es correcto, si va a aumentar el valor de la compañía, porque entraron los 1.000 millones, es absolutamente correcto. ¿Se entiende, no? No es que el valor contable de la compañía son 3.333, no. Son 1 millón de acciones a 1 peso, ¿Sí? 1 millón, y el otro es 428.000 acciones a 2.333 pesos, que corresponden a los 1.000 millones, que está cuadrado con los 1.000 millones que entraron en caja. Y eso es uno lo diferencia a través de la serie, ¿no? No, pueden ser todas las mismas ordinarias sin definición de serie, pero dado que fueron creadas a un precio distinto, contablemente tienen un registro distinto. De hecho, cuando se crea cada 1 millón de acciones a 1 peso, este 1 millón de pesos tiene que haber entrado en la caja de la compañía. Cuando Sí, correcto. la empresa. Por lo tanto, Sí. el patrimonio es igual a los activos, 1 millón, 1 millón. Acá es lo mismo. Sí, ¿por qué la pregunta? O sea, aún así, que el nuevo capital no es que valga 3.000 millones de pesos, sigue valiendo, en este caso contablemente, 1.001. Claro. Y al hacer ese aumento entre un año y otro, te pasa ese aumento de patrimonio está como tabulado el pago de, si no me equivoco, no sé si es para el patente comercial o algo así. Lo que pasa es que nos pasó alguna vez con un emprendimiento que aumentó bruscamente su patrimonio y quedó en un tramo de pago de impuestos más alto. ¿Podrías tú inferir qué podría haber pasado? Porque entiendo que parece que la patente comercial, que está basada, es un valor del me desconozco, pero no quiero carrilear, me desconozco, pero desde el punto de vista comercial puede ser, pero desde el punto de vista tributario, todos pagan el mismo 27% sobre la utilidad, sí. Sí, no, está claro, sí, es sobre la utilidad, pero en este caso estoy hablando de un impuesto territorial. Lo desconozco absolutamente. Ya. Y yo la segunda pregunta tenía que ver al final del día con el cap table, porque efectivamente existe literatura al respecto, cómo debería uno manejar como rango de valor también ese cap table en varias rondas, digamos. Pero dada tu experiencia en el mercado nacional y pensando en las participaciones de las incubadoras, ¿cómo te imaginas tú que eventualmente se debería componer ese cap table? Buena pregunta. Yo lo que he visto, la experiencia que he encontrado acá en Chile es que las incubadoras que están tomando un porcentaje, creo que están tomando como un 6%. Un 6 y un 7. Claro, un 6 y un 7 en la etapa inicial, por lo tanto sería 93,7. Y el fondo que entra en una etapa inicial, $300.000, hoy día creo que está tomando como un 10% más. Por lo tanto, en conjunto, lo que le interesa al fondo, que el que está detrás de la participación mayoritaria sean los fundadores y que luego de 2 aumentos de capital más, por ejemplo, aún controlen. Y esa secuencia que aún controlen es porque aún tengan apetito por hacer la ganancia capital. Eso lo quiero decir. Y por lo tanto, un cap table que ya en una primera ronda ya el fundador entrega el 50%, no sé si va a ser tan atractivo para fondos de inversión en el tiempo. Pero no tiene nada de malo tampoco. Si un inversionista puede tomar el 50% ultra estratégico, lo hace crecer, lo multiplica por 20 veces, en el conjunto venden arriba, cada empresario tiene su historia. Pero si usted me pregunta a nivel de lo que he visto, si usted llega con un cap table demasiado distribuido frente a un fondo de inversión en una etapa temprana, van a fijarse que usted como fundador ya se diluyó y quizás ya pierde atractivo. Al revés, si usted está en una etapa súper temprana, en conjunto con una incubadora, y que en conjunto le plantean un desafío de crecimiento y un requerimiento de capital, lo que ellos están buscando a su pregunta es que este 70% final, que está acá, resista al menos 2 aumentos de capital, otro más que aumente acá, y que termine siendo quizás más del 50% aún. Es decir, un fondo early stage, capital de riesgo, después private equity para crecer, y después, por ejemplo, una salida a bolsa o un fondo de crecimiento pre-bolsa. Por ejemplo, esos fondos de crecimiento pre-bolsa, que fueron las compañías que se compraron en este último tiempo, en la última década, principalmente ISAPRES, ese tipo de compañías. Pero hoy en día ya está muy activo en Chile.
Vale. Así que, a su pregunta de un cap table, uno, ¿cómo se valoriza? A nivel económico, todas las acciones se valorizan al último precio. Eso es a nivel económico. A nivel contable, cada acción en su momento fue emitida a un precio y eso es lo que vale a nivel contable. Si se vende la empresa, estas van a sufrir mayor efecto en el pago de impuestos que las últimas que se han ido emitiendo, porque tienen mayor diferencia entre el valor económico de venta y el valor al cual se crearon. También hay que darle el efecto de reinversión de utilidades también, que va agrandando el patrimonio a nivel contable, así que, pero conceptualmente, el cap table se ve a nivel porcentual y todas se valorizan al último precio. Ya, perfecto. Okay. Así que un poco la relación entre cómo se calcula, bueno, primero, como les comento, un rango de valor. Este rango de valor implica que, dado un requerimiento capital, debiésemos entregar al menos cierto porcentaje, y uno con esos números se puede enfrentar a un fondo de inversión, sin problema. Está en los dos lados. Y mientras más transparente uno llegue con los números, más facilidad de recibir un no, muchas gracias, o sí, nos interesa, y llegar a un acuerdo en el pacto accionista principalmente después, porque si uno llega al acuerdo a nivel económico, después vienen las condiciones que uno quiere entenderse en el caso de los escenarios que vienen después. Por ejemplo, imagínese que el fondo le pide que justamente, ya yo entro con el 30%, listo, entro, pongo los 1.000 millones, pero en el próximo momento capital, el que entra con un porcentaje tiene que comprarme a mí, en vez de que toda la plata entre a la empresa. Es decir, de los 5.000 millones, por ejemplo, Sí, te pague la salida. exactamente, que sean 4.000 millones para la empresa y 2.000 millones para el inversionista antiguo, por ejemplo, y 3.000 para la empresa como aumento de capital. Eso también tiene que estar súper definido antes. Imagínense que por ese anhelo del inversionista se le puede hasta caer este negocio y perjudicar todo el plan de crecimiento y perjudicar a todo el resto de los accionistas. Y imagínense, usted se debería entender que es un tribunal. Sí. Entonces, un buen pacto, no de 70.000 hojas, un buen pacto que tenga súper claras las condiciones, asesorado por tanto a nivel económico como a nivel legal, ordena harto la manera en que ustedes sean asesorados, en este caso los empresarios que incuban, o ustedes mismos en el futuro, si es que van a emprender, relacionarse con los inversionistas que entran. Porque el inversionista, ¿qué es lo que hace? Uno, primero pone la plata porque cree en usted, en el plan, pero quiere saber cuándo va a ganar y de qué forma. Entonces, si usted le dice, no, cada vez que ganemos plata vamos a repartir la utilidad, usted mismo se está haciendo un gran flaco favor. Eso. Sí. El tratamiento en todo caso cuando el emprendedor al final del día en etapas tempranas hace una ronda y define la ronda de financiamiento. Al final el ejercicio es el mismo, solamente que en vez de determinarlo con un solo inversionista que toma, por ejemplo, el 30%, son varios que trata de suscribirlos al mismo precio por acción y el total de acciones que ya se calcularon, digamos. Exactamente, tiene razón, sí. Y ahí sería, por ejemplo, una transacción de que un fondo líder te dice ya, del 30 yo te voy a tomar el 14, anda a vender el resto y ahí dile todo el resto que yo ya estoy adentro. Entonces el 16 restante entran todos casi que peleándoselo. O sea, ahí es lo que dice usted, hay un fondo líder que lidera la transacción, toma un porcentaje grande del total que se está entregando y le dice ya al inversionista, puede hacer el disclosure, perdón, al emprendedor, avisa que yo ya estoy adentro y anda a buscar el otro 30 porque te van a venir a pegar en la puerta, por favor, dame el otro pedacito. Y eso es lo que ocurre, bueno, en mercados sofisticados como Estados Unidos, no sé si ha ocurrido acá en Chile. Acá se están haciendo algunas inversiones a través de los fondos con uno líder y otros seguidores. Excelente entonces porque así se comparte un poco el riesgo y unos confían en otros en las habilidades del otro, entonces no todos tienen que ser especialistas de todo. Así que eso es bueno también. A nivel de portfolio, bueno, teoría del señor Markowitz es lógico diversificar. Él lo demostró matemáticamente. Así es. Así que no es más ni menos que esto. Son cálculos, algunas veces se complejizan, pero teniendo los conceptos claros, uno puede llegar a ese número que muchas veces está escrito. ¿Cuántas acciones hay que emitir? ¿Y a qué precio? ¿Cómo se calcula eso? ¿Qué es lo que es un precio por acción? Bueno, está en función del monto que están levantando, el porcentaje que se está entregando, la cantidad de acciones antiguas y en las nuevas acciones. No sé si tienen más preguntas.
¿Las preguntas? ¿No? ¿Nadie? Parece que no. No, por Por acá. acá no, por lo menos. Ok. Quizás más adelante pueden llegar preguntas, encantado de resolverlas, no significa que esto hasta, hasta otra vez, no, cualquier cosa que requieran, encantado de ayudarlos y lo relevante es que hay que tener claro que hay que darle un cierto trozo del valor al fondo de inversión que está entrando porque si no va a preferir ir a comprar acciones en la bolsa, que ahí ya tienen valor presente neto igual a cero y full información. Y bueno, no hay más preguntas, muchas gracias por su tiempo y vamos a detener la grabación y detener la presentación. Vale. Gracias, Yo, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias. Yo me quedé de la última sesión, de la pasada sesión, perdón. Dígame. Había una como solicitud especial para ver si podías determinar un múltiplo de una industria como más transversal para nuestro caso, que podría ser software o modelos de negocio tipo SaaS. Perfecto. Entonces déjeme compartir la pantalla para mostrarles de dónde se obtiene ese dato. Y cómo lo trae y cómo lo utilizas al final del día. Sí, O sea, como referencia. el múltiplo, como vimos acá, es el múltiplo es el inverso del costo de capital, que en otras palabras se utiliza para valorizar la utilidad. Es decir, 20 veces la utilidad, 15 veces la utilidad, y eso está dado por el sector. Entonces, ¿cómo lo obtienen? Los datos más actualizados son de este señor, el señor Aswad Damodaran. Van a Data, ahí donde dice Current Data, el número 3, y acá tienen información de distintos aspectos. Los premios por riesgo, los betas de accionistas, beta de los activos por industria, eh, el beta total también por industria en función de la tasa de descuento, que es un poco lo que estamos viendo, el costo de capital por sector, por industria, una tasa de impuesto que es relevante a cada una de las industrias, indicadores de valor económico agregado por industria, las relaciones de estructura de capital, es decir, cuánta deuda y patrimonio tienen las empresas en distintas industrias, por lo tanto eso es lo que hace la diferencia de las betas, y otras variables más, política de dividendos, estimaciones flujo caja, y etc. Entonces, ¿dónde tienen que ir para encontrar el dato? Vamos a Leverage and Leverage Beta. Acá están todas las industrias. Se dan cuenta, está el beta de los activos. Distinta información. Y el detalle, perdón, está ahí. Entonces, si ustedes lo bajan, mientras lo baja, ¿cuál es el detalle que entrega esto? Bueno, el detalle que entrega esto son los múltiplos y distinta información respecto a la industria. Y acá están los betas. Si vamos a industria NAM, se utiliza tomando más tiempo lo normal. Suele suceder que cuando justo hay que ocupar la cuestión falla. Pero
Acá adentro Sí. está... Son muchos datos. sí, esta es la información de todas las compañías que están por industria, empresa por país, por mercado. Este es el detalle de todas las empresas que están resumidas en el detalle que vamos a revisar ahora. Es decir, acá está la fuente de datos madre, es decir, podrían revisar empresa por empresa, sector a sector, ¿de acuerdo? De cada uno de los sectores que hemos estado revisando. Entonces, el otro Excel, que es el de los betas, nos entrega la relación en detalle de esta cantidad de riesgo por industria. Si tuviéramos que tomar, por ejemplo, alguna relacionada con el software en general. Acá está. A ese software lo voy a agrandar ahora. Entonces, hay tres tipos de software: software application y software entertainment e internet. Claro. Y en entertainment hay 86 empresas dentro de la firma. El beta es 1,29, pero en realidad el beta relevante para nosotros es el beta corregido para flujo de caja y sin apalancamiento, que es el que estoy mostrando, el 1,29. Ya. Si estuviéramos buscando en software system y application, el beta que deberíamos ocupar es el beta 1,15. Y si estuviéramos promediando los tres, deberíamos ocupar un promedio que debería ser la sumatoria lineal y dividido en tres, claramente, en función de estos tres betas. Esto es en función de lo que ustedes elegirían en función de los betas. Si quieren elegir múltiplos, Porque tú lo que al final vas a hacer ahora es, con el beta vas a calcular la tasa de costo capital a través de KPM. exactamente, exactamente. Y vas a tomar entonces el riesgo país, que lo tenías como un dato. Claro, podría ser tanto el riesgo país como el riesgo dado que no es un activo líquido, Ujú. debe tomar usted esos dos factores. Por ejemplo, el riesgo país de Chile, voy a encontrarlo acá. Acá están los costos de capital ya calculados. Está total beta. Ah, pero ya estaba calculado el costo capital. Sí, ahora en función de distintos factores, de distintos elementos. Es decir, si es que está corregido para leverage o no leverage, si está corregido para caja o no caja, etc. Así que un poco eso, que si es que necesitan llegar a los datos a partir de este agregado, es cuando ustedes pueden llegar al dato de los tanto múltiplos como costo capital, en función de los betas y en función de la historia de los datos que tiene este señor. Sí, estoy revisando en la PPT anterior, déjame ver si estaba tú al final diste esos datos, ¿cierto? El dato del costo capital país, pero el costo de liquidez. Sí, los tengo, se llaman, no los tengo acá, pero se los puedo adjuntar. Los tengo en Estoy el viendo acá documento. si está en la PPT, porque al final del día necesitamos calcular el KPM, y el KPM ahí vas a ocupar la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, ¿cierto? El premio por riesgo que te dan allá y el beta. Y después Sí, eso lo vas a traer, lo vas a ajustar al riesgo país. sí, exactamente. Eso es lo que está en función de los datos dependiendo de cada país, pero el riesgo país lo miden de esta manera, para que lo entiendan. Credit Default Swap. Y este Credit Default Swap, bueno, es la diferencia entre la tasa libre de riesgo americana y lo que es hoy día en Chile. Esos son los puntos bases por sobre el costo de capital, le gasta un poco. ¿Cómo estaba el costo de capital? Bueno, esto fue cuando dijeron que hay que tomar el 10% de los fondos, etc. Pero ¿Eso en qué medida está? Ese es un... puntos bases por sobre el
el promedio del bono libre riesgo que nombraste tú. Ya, Es decir, este es el año de 5 años, bono soberano de Chile en función del libre riesgo de Norteamérica. perfecto. Entonces ahí se calcula como un múltiplo también, es un ratio. Se le suma, exactamente, es como una liquidez. Se le suma. Ya. Sí, en la PPT tú tenías, ocupaste tasa libre de riesgo 1%, que me imagino que ya está corregido. Sí, de hecho el 1% es del bono americano, porque después nosotros corregimos, recuerden, a través de dándole una sumatoria de esto, más el efecto iliquidez. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que calcular es, en otras palabras, está en la tasa libre de riesgo, que es 1%, ¿De Estados Unidos? claro, el premio por riesgo, que es la sumatoria, bueno, pero la rentabilidad esperada de mercado, que es 6,5%. ¿Ya? Eh, ¿El beta? entonces, el premio por riesgo sería la diferencia entre esto y esto, que es 5,5. ¿Ok? Sí. Entonces, dicho eso, voy a agrandar esto mejor. Acá está RF, acá está el mercado, acá está el premio por riesgo, que es 5,5. Entonces, tendríamos el beta, por ejemplo, el que vimos, 1,19. 1,29, sí. Ok, 1,29. Tendríamos que el costo de capital va a ser RF más 1,29, que pondera el premio por riesgo. Sí. O ese costo de capital sería 8%. Y el inverso de eso es el múltiplo relevante a esa industria. Entonces, Y eso es sobre, ese múltiplo correspondería a utilidad después de impuestos. después de impuestos, exactamente. Ya. Exactamente. ¿Después o antes? Ahí me perdí. Después de impuestos. De hecho, gran parte de la racha que ha tenido la bolsa americana en los últimos años ha sido los recortes de impuestos corporativos que han tenido en Estados Unidos. No han sido por mayor eficiencia o mayor flujo de caja. Ya, perfecto. Entonces, después, eventualmente, si uno lo quisiera ajustar ese múltiplo en función de en qué línea del flujo de caja o del estado de resultados me estoy metiendo, tengo que ajustarlo por los márgenes respectivos, no sé. Sí, siempre es por impuesto, porque es un error considerar BC de EBITDA, porque al final del día la empresa va a pagar el impuesto a la utilidad. Sí, correcto. Cuando alguien a usted le diga, no, tengo que valorizar antes de impuestos, es un absoluto error. Sí, pero al final del día igual uno lo podría llegar a un valor similar si que ocupa los valores, los porcentajes de, no sé, llevarlo a margen bruto o a EBITDA en función de esta deconstrucción que se hace de abajo hacia arriba. Correcto. Esto, Yo por yo lo ejemplo, podría llevar a ventas, porque ese era como el desafío. esta es la relación. Imagínense que usted vende 100 y gana 20. A usted le están valorizando la compañía 20 por 12,35. Claro, Entonces están valorizando la compañía en 47 dividido en las ventas, 2,47 veces las ventas. ¿Cuál es claro. la relación entre el vigor de las ventas, perdón, el vigor de las ventas y el de la utilidad? Que significa que es aproximadamente 5 veces eso, y que el 5 es la relación entre 20 y 100, que es el 20% y el 20% del 1 dividido en 20%, que es 5. Ya, me mataste al final. A ver, teníamos el 20% de utilidad después de impuestos y eso te da una valorización de 247. ¿Por qué ocupaste 247? Porque multiplicaste por el múltiplo, que era Claro, 12,35. Ahora, si lo llevo a ventas y si las ventas son 100, ¿dónde sacaste ese 2,47? es la relación entre las ventas y el valor. Es decir, ¿cuántas veces las ventas y el valor? Ah, ok. 2,47. Y la relación entre el 2,47 y el 12 es 5S, que es la relación entre las ventas y la utilidad. Ya, perfecto. O sea, puedo llegar por ambos lados. Puedo llegar como una relación entre el margen, porque al final del día son 5 veces, el EBITDA perdón, las ventas son 5 veces EBITDA, Exactamente. Así es. perdón, no EBITDA, es flujo La neto. utilidad adicional después de impuestos. Sí, utilidad, ok. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque en el mundo real no sé qué empresario nunca no ha pagado su impuesto. Esto siempre hay que pagar eso.
No, sí, era más que nada ¿te acuerdas que te planteé la necesidad que a veces nosotros tenemos que valorizar nuestro portafolio, pero nosotros no tenemos acceso al dato operacional y solamente llegamos a la primera línea, que son las ventas? Entonces, como por aproximación, por cierta industria, como bien estandarizado y bien con un gran margen de error, puedes llegar a un múltiplo. Excelente punto. Esto, usted podría llegar a este 12, este es el que están calculando a partir del mercado. ¿Cómo llegarían al de ustedes? Tendrían que saber esta relación. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen que, independiente de cuánto venden, esas empresas ganan, después de impuestos, un 20% sobre las ventas, usted implícitamente puede decir que tengo que dividir en 5 ese indicador de utilidad para poder valorizar las ventas. Así que no es correcto lo que están concluyendo. Sí, le faltaba esta segunda vuelta, ¿no? Sí, voy a anotarlo. Para no olvidar. Quiero decir que para poder inferir en cuántas veces las ventas, el dato que usted requiere es eficiencia sobre peso vendido. Es decir, ¿cuánto estiman ustedes que el monto que está reportando su empresa, cuánto ganan después de impuestos? Si es 20, el múltiplo va a ser dividir por 5 el múltiplo de la utilidad. En cambio, si gana, por ejemplo, 30, el múltiplo va a ser menor. Si gana 15, el múltiplo va a ser mayor. Perfecto. Me sirve como Es una súper elegante valorizar, porque lo que está haciendo es entender la lógica financiera que hay detrás de las ventas. Así que no es que sea un mejor o peor mecánica, es parte de la mecánica. Sí, ¿me puede mostrar la celda N4 para ver cómo lo calculaste? Esto, como le digo, N4, es la N6. relación entre el valor y las ventas. ¿Cuántas veces las ventas del valor es estimado? Ya. Es el que queremos encontrar. Sí. Exactamente, por eso quería determinarlo. No vamos a llegar a partir de este, vamos a llegar a partir de este. Y este es la relación del total de veces vista, o utilidad operacional, perdón, por la eficiencia que tiene sobre resultados. Claro. Ya, perfecto. Sí, ahí me queda claro. Sin problema. Así que esto de valorizar, cuando muchas veces se plantea que es como un arte, mire, yo lo del arte lo dejo más para creatividad de otro aspecto. Acá es transparencia. Mientras más transparente sean los datos entre el que está aumentando el capital y los datos de el que está suscribiendo ese aumento de capital, hay mayor probabilidad de que se cierre el negocio. Perfecto. Entonces ya que no hay más preguntas. Perfecto. Rodrigo, nosotros nos quedamos, teníamos una pequeña conversa. No hay problema. La Pauli también se queda. Ok, voy a cortar la grabación. Perdón, a todos ha sido un agrado. Se te fue la... Chao, chao, que estén bien. Chao, Rodrigo. Muchas gracias. Chao, chao.